Abran sus Biblias si lo desean en el Evangelio de Marcos 9. Marcos 9 lo mencioné hace un par de meses. Sentí que necesitaba tomarme al menos el verano, no sé, tal vez un poco más, ya veremos las veces que sea mi turno para predicar, el hablar de temas que son muy familiares para nosotros. Pero la analogía que me vino a la mente hace un par de meses fue que cuando un camionero sale con su carga, recorre una distancia y a menudo se detiene y aprieta la carga. Después de ese último año, creo que tenemos una carga que necesita ser apretada. He sentido la necesidad de revisar algunas cosas y eso es lo que he estado haciendo, y hoy voy a hablarles de uno de mis temas favoritos. Voy a hablar de una historia que es una de mis historias favoritas. Leo estas para aprender. Hay matices en esas historias que yo necesito, porque cuanto más tiempo camino con Jesús, más descubro que Él piensa diferente a mí y Él no va a cambiar y yo soy el que debe cambiar, así que ese es el viaje en el que estoy. Y lo que voy a hacer, sin embargo, es tomar una historia en Marcos 9, pero voy a leer un versículo de Mateo 13, de la parábola de la semilla y el sembrador. Sé que a veces es peligroso tomar elementos de una parábola o una historia y mezclarlos con otra, porque no siempre se traducen bien de una historia a otra y a veces puedes acabar con información falsa. Sé que eso es cierto, así que te advierto de antemano que voy a hacer eso y tendrás que descifrarlo. Por ejemplo, el fuego de Dios es siempre el juicio de Dios, excepto aquella vez en Hechos 2, cuando el fuego de Dios eran las lenguas de fuego. Las lenguas son un lenguaje de alabanza y es para la edificación. Por lo tanto, está lejos de ser un juicio. La serpiente siempre es el diablo, excepto aquella vez en que fue Jesús en una cruz que se hizo a sí mismo pecado por nosotros. Los terremotos son siempre un juicio, excepto aquella vez en Hechos 4, durante el derramamiento del Espíritu Santo, todo el lugar fue sacudido por la presencia de Dios. Lo que no quieres hacer es volverte demasiado rígido. Voy a pedirte que veas estas dos historias de forma flexible, porque creo que una de ellas nos dará la visión que necesitamos para la siguiente, ¿de acuerdo? Aquí es donde empezaremos, la parábola de la semilla y el sembrador. Como no vamos a hacer toda la historia, solo voy a leer un versículo. Quiero recordarles, si no están familiarizados con la historia, la parábola de la semilla y el sembrador. La semilla en esta parábola es la palabra de Dios. El suelo, la tierra, es la condición del corazón. Ahí hay una lección muy importante. La productividad o la fructificación de una palabra que Dios pronunció no valida si era o no de Dios. Porque esa parábola en realidad nos da 4 tipos diferentes de tierra. 3 no eran buenas. La palabra era auténtica, pero no daba frutos. La culpa no la tuvo lo que Dios dijo. Mucha gente comete el error de decir, bueno, juzgamos una obra por su fruto. Eso es absolutamente cierto, pero dirán, bueno, sabremos si esto fue una obra de Dios o no por su fruto, por el fruto. No siempre. Jesús habló de la sanidad de 10 leprosos. Solo uno tuvo un cambio de carácter como para volver y dar gracias. ¿Significa que los otros 9 fueron sanados falsamente? No. La palabra de Dios, la validez de su palabra no se valida por lo que hacemos con ella. En otras palabras, no se demuestra por lo que hacemos con ella. Dios no es juzgado por lo que yo hago. Yo lo estoy. En esta ilustración en particular, tenemos en el versículo 22 que el que fue sembrado en espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Entonces, esta es la imagen. Mi esposa es la jardinera experta. No ha estado trabajando en el jardín, ha estado muy enferma, pero tenemos un jardín.
Las plantas de pimiento no están así de altas, son las malas hierbas las que están así de altas. Hemos sido invadidos por las malas hierbas en este jardín y es porque plantamos ciertas semillas, pero al no ser capaces de cuidar y atender el jardín, tenemos otras semillas que han competido por los nutrientes, absorben la humedad y han crecido más que las plantas que se suponía que debían ser prolíficas y crecer y proporcionar alimento. La palabra del Señor es igual. La fe viene por qué? Oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Digan esto conmigo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dilo otra vez. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No dice la fe viene de oír la palabra de Dios. Si así fuera, entonces todos iríamos a casa, pondríamos YouTube donde están citando las escrituras durante las siguientes 24 horas. Haríamos que sonara las 24 horas, los 7 días de la semana mientras dormimos, y para el viernes tendríamos el tipo de fe de Wigglesworth. Simplemente no funciona de esa manera. La fe viene por el oír. La fe es por el oír. Es tu conexión con la voz de Dios, pero la voz de Dios se activa por tu exposición a la palabra. Es la palabra la que potencia y entrena el oír. Pero aquí está el reto. Tengo una palabra que Dios me habló, pero yo tengo otra idea. Tengo una decepción, tengo esta crítica, tengo esta queja y tengo todas estas semillas que están compitiendo por los mismos nutrientes. ¿Y qué dice la Biblia que sucede? Dice que los cuidados de este mundo, los otros intereses, las otras cargas o preocupaciones, el estar ocupado es significancia artificial. El enemigo trabaja para ampliar nuestras ocupaciones, para aumentar nuestras preocupaciones. El enemigo trabaja para expandir nuestra actividad, para aumentar nuestras preocupaciones. Porque si puede aumentar nuestras preocupaciones, planta semillas que compiten con la palabra de Dios. Marcos capítulo 9. Versículo 17. Vamos a leer bastantes versículos, así que por favor sigan en su Biblia o en la de su vecino lo que más puedan, por favor. Versículo 17. Le respondió uno de la multitud: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos y cruje sus dientes y se va desgastando. Les dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Y respondiendo les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Permítanme detenerme aquí. Me encanta esa traducción, pero me molesta el uso que hacen de esta palabra, incredulidad, porque no es lo que dice. La palabra literal es la palabra incredulidad. Hay una diferencia entre no tener fe e incredulidad. La incredulidad no es la ausencia de la fe, es la presencia de incredulidad. Hay una diferencia. Luego él dice: creo, ayuda a mi incredulidad. El problema es que puedes tener más de una semilla creciendo en tu jardín. Decir que es un jardín sin fe no es certero. Hay fe en el jardín. ¿Estás siguiendo mi analogía? Llamarla sin fe no es certero. Es solo que hay incredulidad. La gente viene a mí y me dice: bueno, tengo una inclinación intelectual. Oh, ¿te refieres a que tienes una inclinación incrédula? No es nada por lo cual debes estar orgulloso. Dios es bastante inteligente y eso no interfiere con su fe. Así que si mi intelecto está afectando mi fe, entonces conozco las cosas equivocadas. El conocimiento del árbol del bien y del mal. Las cosas malas, conozco las cosas malas, lleno mi jardín con semillas que compiten con lo que Dios está diciendo, compiten con mi destino. La verdadera fe te da acceso a tu mayor punto de inteligencia.
Creo que en los próximos días vamos a ver el mayor intelectualismo surgiendo de la fe. Sí, Bill. Amén. Sigue así. La Biblia dice, por fe entendemos que los mundos están hechos de la nada. Por la fe entendemos. No entendemos. No creemos porque entendemos. Entendemos porque creemos. La fe nos da acceso a un nivel de entendimiento que no podemos obtener mediante el razonamiento humano. De acuerdo, siento que estoy predicando solo para mí. Está bien, no voy a renunciar. No, Señor. No voy a renunciar. No estoy molestando. Estoy feliz de ver a tanta gente en la sala. Hay humanos. Solo quiero que sepas que el año pasado descubrí que yo era adicto a los humanos. Bueno, continuemos. Versículo 19. Y respondiendo les dijo, oh generación sin fe. Voy a cambiar esto. Respondiendo les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo lo soportaré? Tráiganmelo. Se lo trajeron, y cuando el espíritu lo vio, de inmediato sacudió al muchacho, quien cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajos. ¿Por qué haría eso delante de Jesús? Porque creo que funcionó frente a los discípulos. Si puedes crear suficiente perturbación con lo que ves en lo natural, puede interferir con lo que ves en el espíritu. El enemigo estaba trabajando para crear una perturbación que ellos veían con sus ojos, que hiciera que ya no vieran lo que veían en su corazón, y eso era lo que Dios ya había querido que sucediera. La fe no niega la existencia de un problema. La verdadera fe le niega al problema un lugar de influencia. Se lo llevaron, lo tiró al suelo, se revolcaba, echando espuma por la boca. Versículo 21. Jesús le preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo, desde niño. Muchas veces lo echa en el fuego o en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Es interesante. Es la menor medida de fe que puedo encontrar en toda la Biblia. Si hay una más pequeña, por favor, muéstramela. Esta apenas movió la aguja. Cuando vienes a Dios y dices, si puedes. Dios, si tienes la capacidad de resolver este gran problema. El Señor le dio la vuelta a la mesa y le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo, creo, ayuda a mi incredulidad. Creo, ayuda a mi incredulidad. Tengo más de una planta creciendo en mi jardín. Pero cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y nunca más entres en él. Entonces, clamando y desgarrándolo con violencia, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto, pero Jesús lo tomó de la mano y lo enderezó y él se levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Él les dijo, ese género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Tenemos varias cosas que quiero señalar en la historia. Primero que nada, imagina un jardín. Tenemos camas elevadas en nuestra casa, no las elevamos entre los muertos, en realidad solo están elevadas, tierra orgánica y todo. Imagina la planta que quieres cultivar y junto a ella una planta que no plantaste. Todas estas compiten por el aire, por el sol, por nutrientes, por el agua. Y hay una competencia que está sucediendo. Tenemos un sistema de riego automático. También riega las hierbas malas. Estoy intentando descifrar cómo se puede conseguir un sistema de riego que solo riegue las plantas. Es decir, tenemos un huerto y tenemos árboles que crecen, pero también tenemos malas hierbas que crecen porque han descubierto que ahí hay agua. Lo que quiero decir es que el agua de la presencia de Dios riega todas las semillas.
Cualquier semilla que sea plantada se manifestará por la presencia del Señor porque comenzará a manifestarse. Permítanme ilustrar esto porque necesitan captarlo para entender cómo trabaja el Señor. Cuando Él expone, por ejemplo, estás conduciendo y te das cuenta de que hay un poco de actitud de enojo, arrogancia o lo que sea que empieza a acumularse. El Señor en su misericordia, a través de su presencia, está exponiendo una semilla que quiere permiso para ser plantada. Tienes un momento rápido para lidiar con ella en arrepentimiento para que no eche raíces, porque una vez que eche raíces, ciertamente puede ser eliminada, pero empieza a afectar tu personalidad. Así que el arrepentimiento rápido es lo mejor. Vas conduciendo y ves esa actitud. Creo que ellos saben, de repente te das cuenta, oh, eso es arrogancia. Dios, perdóname, arrepiéntete rápidamente. Luego vuélvete y bendice a esa persona. Estoy tratando de tener tiempos cada vez más cortos entre la exposición a algo y el arrepentimiento rápido. No sientas culpabilidad y sentirte avergonzado, porque eso te da una falsa sensación de espiritualidad. Crea una sensación de humildad que imita a la verdadera humildad, pero no es humildad. No te da acceso a lo que la humildad te da acceso. Así que caer en culpa o vergüenza, lo hice otra vez. No vayas ahí, porque entonces estás haciendo un acuerdo con el acusador que está tratando de atraerte al pecado en primer lugar. Si él no puede meterte en este pecado, entonces quiere que me vuelva arrogante por el hecho de que estoy lidiando con el pecado. Es un agujero demasiado grande para caer en él, así que perdónenme, me retiraré de ese tema. Permíteme ilustrar este concepto de que la presencia del Señor hace que todas las cosas, que todas las semillas sean regadas. Imaginen conmigo la última cena. Este es el momento más intenso e íntimo. Ellos lo saben, pueden sentirlo en el aire. Algo está a punto de suceder. Jesús sabe que está a punto de ir a la cruz. Tienes a los 12 ahí, en este momento intenso de presencia divina, este momento íntimo. Vemos a Juan con la cabeza sobre el pecho de Jesús. Tenemos a Pedro anunciando, nunca te negaré. Tenemos a Judas saliendo de la habitación para traicionarlo. Porque todas las semillas se riegan en la presencia. Todas ellas se manifiestan en estos momentos. Sabiduría es reconocer cuando el Señor está sacando algo a la superficie y en ese momento te está dando una gracia. Lidia con ello rápidamente. Lidia con ello a fondo. Si eres como yo, encuentras todo tipo de cosas plantadas en las camas elevadas de tu jardín. Tienes la palabra del Señor sobre tu vida, pero como este hombre, con toda honestidad dices, Dios, yo sí creo, eres mi confianza, pero estoy luchando, yo también tengo algo de incredulidad. Pensamos que la respuesta a este desafío era tener una fe más grande. Jesús en realidad anuló ese concepto del tamaño de la fe como la respuesta cuando dijo que la fe del tamaño de un grano de mostaza podía mover el monte Shasta y llevarlo al Océano Pacífico. No se trata de una ilustración bonita, esponjada y cálida. No es un punto motivacional, no es una porra de parte de Jesús. Es la declaración de un hecho. Algo tan pequeño puede mover algo tan grande si está por sí solo. El problema es que tengo otras plantas en mi jardín. En esta historia en particular, a los discípulos se les presentó un caso para liberar a un niño. Nunca olvidaré mientras viva, probablemente hace 23 años, estaba en una reunión y una mamá me trajo a un niño pequeño. Estaba endemoniado como ese niño, muy parecido, muy violento. Era horrible. Hice todo lo que sabía hacer. Había ministrado en liberación muchas veces. Saqué todas las armas que tenía y no pasó nada. Y nunca olvidaré a la madre que me miraba con su hijo atormentado diciendo, ¿y ahora qué hago? Y yo dando alguna respuesta tonta que no le gustaba ni a ella ni a mí.
Porque a veces no se elimina un problema con el poder, solo se hace a través de la autoridad. Y aprender a ministrar en autoridad es diferente a ministrar en poder. La autoridad es necesaria para tratar con autoridad. La autoridad es necesaria para lidiar con este tipo de obstáculos, este tipo de problema. El Padre no pudo hacerlo, así que lo llevó a sus discípulos. Ahora les recuerdo que los discípulos son las personas más capacitadas y entrenadas en el área de liberación que habían vivido hasta ese momento. Nadie tenía la experiencia que ellos tenían, nadie tenía las perspectivas, nadie tenía la historia, el testimonio, nadie. Jesús pudo confiar en ellos lo suficiente como para enviarlos en grupos de 2 a una ciudad y limpiar el lugar. Todos los endemoniados eran liberados, las personas atormentadas y enfermas eran sanadas y todas esas cosas pasaron. De hecho, fue tan impactante que en Lucas 10 Jesús añade 70 más al grupo y los envía. Imagínate esto, envía a 82 personas, salen y vuelven y están tan emocionados porque los demonios se sujetan a ellos. Jesús dice, por cierto, vi a Satanás caer como un rayo. Así que Él está respondiendo a su éxito, está respondiendo al impacto de su unción, su don, su ministerio. Jesús dijo, vi a Satanás caer como un rayo. Pero no hagas de eso tu punto de alegría. Haz que tu punto de alegría, de gozo, sea el hecho de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tu nombre está escrito en mi libro. Una historia grandiosa. Así que aquí tenemos a los expertos que no habían podido traer liberación a este niño. El padre tuvo la suerte de ver venir a Jesús y le llevó al niño. A Jesús no le impresionó la manifestación demoníaca. A veces involucramos nuestra identidad en el tamaño del problema. Ten cuidado cómo describes tu problema, porque a veces en realidad preferimos la comprensión de un amigo que un rompimiento de una persona de fe. No estoy diciendo que no compartas, solo digo que tengas cuidado con el rumbo de tu corazón, porque a veces nos alimentamos de esas cosas. Así que lo lleva a Jesús y Jesús no se inmutó ante la manifestación demoníaca y liberó al niño. Los discípulos lo vieron, dicen que llevaron a Jesús aparte y le preguntaron cómo es que no pudimos hacerlo. Jesús les dio este consejo profundo. Este tipo solo sale con oración y ayuno, de lo cual hablaré en un minuto. Para mí la mayor lección de la historia es que cuando los discípulos no pudieron lograr una victoria, no crearon una teología errónea en torno a lo que no ocurrió. No buscaron las razones bíblicas por las que no era la voluntad de Dios liberar a este niño. En cambio, apartaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué no? Oro para que llegue el día para ti y para mí, en el que, en lugar de sorprendernos cuando suceda la victoria en el rompimiento, nos sorprendamos cuando no suceda. Lo suficientemente impactados como para apartar a Jesús y pedirle que por favor nos explique por qué no funcionó en esta ocasión. Jesús dijo, esta clase solo sale con oración y ayuno. Pero Él no oró ni ayunó. Sabemos que Jesús ayunó. La única vez que sabemos que ayunó fue durante 40 días al comienzo de su ministerio, en sus inicios. No digo que esté mal, pero Él no ayunó por un problema. Él ayunó hacia un estilo de vida. Jesús dijo, esta clase solo sale con oración y ayuno. Él no oró ni ayunó y dio liberación. ¿Qué identificó Jesús como el problema en esta historia? La incredulidad. La incredulidad era el problema. ¿Cuál creía el padre que era el problema? Un demonio. ¿Sí? Él quiere que el demonio salga de su hijo. ¿Cuál es el problema para el padre? El demonio. ¿Cuál era el problema para Jesús? La incredulidad.
Hay momentos en los que te enfrentas a una situación que es más grande de lo que tu incredulidad puede manejar o sostener. Voy a cavar un agujero del cual nunca podré arrastrarme. Puedo sentirlo, hay un sonido de succión hacia este agujero. Hay momentos en los que la medida de fe, en comparación con todas las preguntas que sigues reflexionando y sigues cuestionando, meditando, que sigues alimentando con la energía de tu propia alma, es una batalla demasiado grande. Cuando realmente tienes la fe de Dios mismo, que cuando es por sí misma, es más que suficiente para mover la montaña. Pero como has permitido que se plante con otras cosas que compiten, estás en una guerra que Él no creó para ti. La oración y el ayuno no expulsan a los demonios. El diablo no se intimida cuando me pierdo una comida. Creo que él es entretenido. Puede que sea porque soy un ayunador deplorable. Estaba ayunando esta semana viendo programas de cacería en los que cocinaban la comida que cazaban. Yo gravito hacia ese tipo de cosas. No me molesten, solo guarden silencio. No creo que el diablo se sienta intimidado por mi ayuno. Se siente intimidado por mi autoridad. Y lo que sucede en la oración y en el ayuno es que descubres quién Él es y descubres quién eres tú. Eso es todo. Déjame parafrasearlo. El ayuno, para algunos de nosotros, a veces ha sido más bien llamado una huelga de hambre, donde le dices a Dios, no voy a comer hasta que algo suceda. Eso para mí es gracioso. Es curioso que eso pase por nuestra cabeza. Muy bien, ¿quieres que ayune? Estoy en ayunas hasta que esto ocurra. No es como si el ayuno nos dé puntos. ¿Sabes lo que hace? El ayuno es cuando tienes más hambre de algo que no puedes ver que aquello para lo que puedes ver. Eso es lo que es. ¿En qué opera la fe? Opera en lo que no se ve. ¿En qué opera la incredulidad? Opera en lo que se puede ver. Es el niño revolcándose que echa espuma por la boca. Ese es el reto. A los discípulos no se les había dado la debida autoridad para lidiar con ese niño. Sí, se les había dado. Jesús les dio toda la autoridad necesaria para afrontar cualquier problema al que se enfrentaran. ¿Lidiaron con ello? No. ¿Por qué? Demasiadas semillas en el jardín. Demasiada competencia con lo que Dios les había dado. Tenían la autoridad, pero se diluyó en el uso para ministrar en este problema. Ayunar es aprender a tener apetito por las cosas que no puedes ver. Y aunque suene abstracto, es la vida de fe. Por muy abstracto y poco razonable que parezca, es donde me anclo a lo que Pablo dijo: aquello que no ves es eterno, aquello que se ve es temporal, así que si mi confianza está en este billete que puedo ver, mi confianza se destruirá, fracasará, porque esto no es confiable. Mi propia fuerza humana no es confiable. No puede estar en ninguna de esas cosas. No puede estar en talento o la habilidad humana. Tiene que estar en algo que esté fuera de eso. Algo que trae influencia. Llega un milagro. Lo he visto tantas veces. Llega un milagro. Es difícil de explicar, pero está en lo invisible y veo un problema. El milagro a través de la fe es desatado de esa situación. Lo he visto cambiar ante mis ojos. Lo he visto suceder. He visto donde faltan huesos y ellos crecen. He visto huesos que estaban deformados y se disolvieron. Lo he visto. He visto cuando hay una sordera
verdadera, absoluta del 100% y de repente oyen. Estaba en lo invisible, pero se desató en lo visible, en algo que era inferior, en algo que estaba dañado, destruido o afligido, o lo que sea. Es esa conexión del creyente entre el mundo invisible y el mundo visible. Yo vengo como un representante y por eso no le rogamos a Dios por el milagro. Él ya ha decidido hacerlo. Solo estamos aprendiendo a cooperar con la forma en la que Él se mueve, la forma en la que Él trabaja, la forma en que Él piensa. Estoy tan agradecido por el Padre Nuestro que nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El resto de la oración, danos hoy. Es una oración de petición, pero esas dos afirmaciones se pueden traducir así. Voluntad de Dios, sea hecha. Reino de Dios, ven. Son decretos. Es una parte de la vida de oración. La vida de oración tiene entretejida la responsabilidad de tomar el corazón y la mente de Dios y proclamarlo en una situación determinada. Los mundos fueron creados porque Él habló. Por eso quiere que hablemos, pero que hablemos como una vasija rendida a Él, porque entonces no son solo buenas ideas que se declaran en una situación, no es solo el poder del pensamiento positivo, que si eso es lo único que tienes, no lo pierdas. De lo contrario, serías deprimente. Me sentí bien al decirlo, no sé por qué. Entonces, él dijo, esta clase solo sale con oración y ayuno. ¿Sabes lo que él les está diciendo? Está diciendo, escucha, la manera de lidiar con la incredulidad es poner tu atención en lo que es eterno. Hay algo con respecto a la oración, no entiendo esto y me parece que cuando más necesito este tipo de oraciones es cuando menos quiero hacerlo. Es la oración que está más allá de las palabras. Es la oración que está más allá de las palabras. A veces es orar en el Espíritu, orar en lenguas. A veces literalmente es estar enganchado con la presencia de Dios, con un gemido que es demasiado profundo para que sean palabras. No hay palabras para lo que siento, pero no voy a dejar de estar enganchado, no voy a dejar este momento. Es un encuentro cara a cara, no estoy manipulando ni controlando a Dios, simplemente quiero ser moldeado por Él. Quiero que mi corazón refleje su corazón. Quiero que mis palabras reflejen sus palabras. Hay esos momentos en los que Él solo dice, escucha, el problema no es el demonio, el problema es la incredulidad. Y el antídoto es aprender a orar más allá de la conveniencia y estar dispuesto a saltarse una comida para anclarse a lo que no se ve. ¿Por qué? Porque desde ese lugar funciona tu autoridad. Normalmente lo que se hace es crear todo tipo de malas teologías para explicar por qué algo no sucedió. Imagínate esto hoy. Si esto fuera hoy y nosotros fuéramos los discípulos, intentamos liberar al niño, el niño no es liberado y no hay Jesús en la carne y hueso que haga la liberación. ¿Qué hacemos al final del día? Bueno, en la mayoría de los lugares es, bueno, Dios trabaja de maneras misteriosas. Sabemos que Dios es capaz de usar esto. Estoy seguro de que lo que está haciendo es tratar de aumentar realmente el nivel de devoción a Cristo y el esfuerzo de oración de esta casa. En lugar de decir,
Hay demasiadas semillas plantadas en mi jardín. Tengo demasiadas opciones. Tengo demasiadas cosas en las que tengo que pensar, demasiadas otras cosas en que creer, porque según el ejemplo de Jesús sobre el tamaño de la fe, no se necesita una fe tan grande para mover algo tan grande como una montaña, Solo se necesita este tipo de fe. Así que cuando Jesús habla de una gran fe, de una fe más grande, no sé si está hablando de un mayor sentido en cuanto al tamaño. Creo que está describiendo si esa fe está o no por sí misma. Que sea la única semilla en el jardín. Que sea la única semilla en el jardín. Por eso es genial. Su impacto, su importancia, su peso que mueve montañas no está en su tamaño. Está en su calidad, en su capacidad de mantenerse por sí misma. He estado en mi tiempo de oración personal pidiendo al Señor o hablando con el Señor sobre esta cosa de la autoridad, porque me di cuenta hace varios meses, tal vez hace 6, 8 meses, tal vez un poco más, que era mucho más fuerte con respecto a moverme en poder que el moverme en autoridad. No quiero decir que no me muevan en autoridad, siento que sí, pero podía darme cuenta. Si tengo poder y autoridad, tengo una pierna mucho más larga que la otra. Quiero ser capaz de caminar de una manera que lo represente bien en cualquier situación. Y algunas situaciones requieren poder, pero en algunas el poder no las arregla. No es suficiente para repararlas. A veces es saber quién eres, quién es Él, y sin vergüenza tomar tu posición y tu postura y expulsar esa influencia que está causando estragos en un hogar, en una ciudad, en una situación. Y oro para que en esta próxima temporada cada uno de nosotros vea avances personales, avances familiares, avances corporales, donde esto para mí es un misterio. Tal vez esté claro para ti, pero para mí es un misterio. Que este misterio se aclare, que haya algo más profundamente arraigado en quién Él me hizo para ser, para que sepa cómo operar tanto en poder como en autoridad. Porque siento que lo necesitamos. Sé que yo sí, sé que ahora mismo estoy en una situación en la que es una cuestión de autoridad. Yo he tenido muchas ocasiones para caer en vergüenza y culpa, pero hace años bailé con esa pareja y no fue nada divertido. Hace tiempo aprendí, ojalá lo recuerde, que eso no es nada divertido ni gratificante. Da una falsa sensación de espiritualidad, no es auténtico, no es real. Así que para mí, permanecer conectado a la presencia de Dios, la paz de Dios, el corazón de Dios, vivir simple. Lo que no necesito es una sobreexposición a cosas ajenas a mi amado. El ajetreo, significancia artificial. No necesito eso porque conozco mi tentación. Soy una persona responsable y empezaré a responsabilizarme de cosas que Él no dijo que yo era responsable. Esas mismas cosas se convierten en las preocupaciones de este mundo que compiten por el nutriente de la semilla. Así que oro eso para ti, oro para que el Señor nos dé una sabiduría y una gracia para esta próxima temporada, una sabiduría y una gracia que sabe la diferencia entre la asignación de Dios y lo que solo parece atractivo. Ruego que el Señor ponga un espíritu de sabiduría y revelación sobre nosotros como pueblo para reconocer la diferencia entre la autoridad y el poder.
para ayudarnos a ver la diferencia, para reconocer cuando Él nos hace ver actitudes, las cosas más simples. Le he estado pidiendo a Dios, he estado viendo la conexión entre ciertos tipos de enfermedades y formas de pensar. Le he estado pidiendo al Señor, señálame eso cuando empiece en mí, porque no quiero dejar que esa cosa crezca, ni siquiera estoy consciente de ello. Y estas últimas 2 semanas he visto muchas cosas. Él me recordaba de una experiencia que tuve hace 30 años. Oh, sí. Yo libero a esa persona de todo juicio. Me niego a llegar a una conclusión que los inculpe. Ese no es mi trabajo. Los libero de mi juicio. Oro por la bendición del Señor sobre ellos. Y eso significa que a lo largo del día tengo cosas que aparecen todo el día porque quiero asegurarme. Quiero hacer lo que hizo Jesús. Él dijo, Satanás no tiene nada en mi contra. No había ninguna conexión, no había un solo pensamiento o idea en su cabeza que tuviera su origen en la mente del enemigo. Oro eso por ti. Y especialmente oro eso por mí. Padre, ayúdanos en esta temporada a llegar a un nivel de autoridad que no hemos conocido antes. Y a un verdadero nivel de eficacia que ha estado fuera de nuestro alcance. Ayúdanos a no ser nunca las personas que creen una teología para permitir que exista un problema. En lugar de eso, oro para que aprendamos a apartarnos contigo y averiguar por qué. Siento que necesito tomar unos 30 segundos para algo. Hay este tipo de oraciones. Es el gemido que está más allá de las palabras. No es un espectáculo. Todo lo que sé es decir que entras en este tiempo en la presencia del Señor, donde todo lo que tienes, no tienes palabras, no tienes una canción, no tienes nada más, solo tienes ese profundo, profundo mover del corazón que simplemente dice, eso es todo lo que tienes, eso es todo lo que tienes. No lo dejes porque no tiene sentido. Quédate enganchado. Hazlo como Chris dijo antes. Ora hasta que la carga desaparezca. Quédate ahí. Puedes entrar en una canción, puedes entrar en una escritura, puedes entrar en eso, pero no te apresures a dejar esos momentos de enganche en los que simplemente te detienes y dices, no, esto debe moverse. Esto que se ha puesto en contra de mi casa o de mi familia o mi amigo, esto debe moverse. La complacencia no demuestra el reino. Tienes 2 maneras de progresar en el reino: la violencia en fe y recibir como un niño. Ambas son posiciones extraordinarias de fuerza. Una es la autoridad y la otra es la identidad realizada, donde recibes la herencia. Oro para que en esta próxima temporada hagas que estas 2 cosas aumenten en nuestro pensamiento, en nuestra influencia. Oro esto en el maravilloso nombre de Jesús. Amén.